Bueno, ya hemos hablado de la inclusión, ya hemos tratado de diferenciar lo que es la definición y el concepto y hemos llegado a la siguiente conclusión, ¿no? Que la definición tiene un mayor rango significativo que el concepto, porque a partir de la definición lo que hacemos es particularizar o precisar el significado de la palabra a través de los conceptos que puede o no puede incluir. Ahora, en este caso, en implicancia, es muy importante recordar lo siguiente. Es importante recordar lo que sería el rasgo común, ¿correcto? El rasgo común, o la característica o la cualidad en común. Una palabra implica otra, o una palabra de alguna manera está implicada en otra, porque hay características comunes que se establecen con el resto de palabras. Según la definición de implicancia se dice lo siguiente, ¿no? Que la implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión. Por eso es que muchos lo confunden, ¿ya? Es otro tipo, otra forma de inclusión, ¿correcto? La implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión de conceptos, en el cual un término se encuentra incluido, ¿no es cierto?, en la definición de los cuatro restantes. O sea que como ese concepto o como esa palabra es común a las demás, se implica al resto, ¿correcto? Es decir, debemos precisar qué concepto está simplemente presente dentro de la definición de otros conceptos. Es mejor decir que es el rasgo común, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Acá podemos encontrar el término auto y encontramos pues que de alguna manera, ¿no es cierto?, vehículo, ruedas, pista, motor, llanta, ¿no es cierto?, y otros elementos, implica el término auto, ¿no? O sea, si yo hablo de auto, tengo que hablar de vehículo, tengo que hablar de ruedas, tengo que hablar de pista, tengo que hablar de motor, tengo que hablar de llanta. Entonces, inmediatamente yo sé que auto implica a todos estos conceptos, ¿no? Entonces puedo decir que auto sería pues el elemento o el rasgo común o la cualidad común que estaría, digamos, englobando a estos conceptos, ¿cierto? O sea que, profesor, en la implicancia que tengo que buscar el rasgo o la cualidad común que se debe establecer entre el resto de términos, ¿no? ¿Y para qué, profesor, debo hacer eso? Para saber o entender que de alguna manera esa palabra puede implicar al resto de palabras por esencia, ¿no es cierto?, o por necesidad. En este caso, chicos, vamos a hablar algunas pautas, ¿no es cierto?, de solución de la implicancia y cómo vamos a encontrar este tipo de desarrollo, ¿correcto? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo acá para que tú entiendas o para que tú sepas, ¿no es cierto?, cómo es que se puede desarrollar esta implicancia. Por ejemplo, ¿no?, si yo encuentro por acá, mira, si yo veo por acá y digo automóvil, ¿no es cierto? Y digo por acá, por ejemplo, barco, y digo por acá transporte, y digo por acá tren, y digo por acá avión. Tengo que pensar qué elemento o qué palabra es un rasgo común con respecto al resto. Y entonces vamos a pensar acá en transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque transporte, el automóvil es un transporte, el barco es un transporte, el tren es un transporte y el avión es un transporte. O sea que este es el rasgo común al resto de términos y por eso transporte implica automóvil, barco, tren y avión, ¿correcto? Eso es como lo debo entender. Ahora vamos a ver las pautas de solución, ¿correcto? Bueno, vamos a las pautas de solución, ¿correcto? Así como la inclusión tenía sus pautas de solución, la implicancia también tiene sus pautas de solución. ¿Qué debemos hacer primero para determinar estas pautas de solución? Primero, lo que tenemos que hacer es, vamos a leer primero, ¿no? Hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. ¿Eso qué quiere decir? Hay que determinar qué palabra podría servir como el rasgo común. ¿Correcto? Y después de haber determinado tal vez la palabra o inferido tal vez la palabra que serviría como el rasgo común, tenemos que a continuación, ¿no es cierto?, preguntarte qué opción, ¿no es cierto?, podría registrar este rasgo común. Y hay que cotejar opción por opción si dicha palabra forma parte de la definición de las restantes.
Si no está dentro de la definición de las redundantes, entonces tenemos que repetir nuevamente de alguna manera ese proceso, ¿no? Para determinar el rasgo común y si esa palabra está sirviendo como rasgo común, ¿correcto? Por ejemplo, mira acá. ¿Cuál concepto está implicado en los restantes? Dice, ¿no? Tenemos acá olla, tenemos canasta, tenemos recipiente, tenemos taza y tenemos vaso. Yo me pongo a pensar primero que la olla es un recipiente, me pongo a pensar que la canasta también sería un recipiente, que la taza y el vaso son recipientes. Entonces el rasgo común sería recipiente y por ende esta sería la respuesta que yo debería marcar, ¿correcto? Entonces, ya habiendo analizado la teoría, ¿no es cierto? Ahora yo creo que ya podemos empezar a ¿qué cosa? A trabajar con la práctica que tenemos en nuestra separatita, ¿no es cierto? Las preguntas que tenemos en nuestra separatita debemos empezar a solucionarlas, ¿ya, chicos? A ver, dice la primera pregunta de inclusión, ¿no es cierto? Nivel básico, empezamos con inclusión. Dice, señala el concepto que incluye a los demás en su definición, que incluye a los demás. Eso estaría manifestando que, de alguna manera, la palabra que voy a encontrar sería la definición que incluiría el resto de conceptos, ¿no? La primera pregunta tenemos acá la alternativa costumbre, nación, personas, conjunto e idioma. Entonces ahí la respuesta es lógica, ¿no? La respuesta correcta sería nación, pues, ¿no? Porque la nación, ¿no es cierto?, es el conjunto de personas que comparten un idioma y costumbres, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería la B, nación, ¿ya? Vamos a la pregunta número 2. Dice, ópera, inicio, obertura, musical, pieza. Ahí de frente ya sabemos que la alternativa correcta sería obertura, ¿no? Porque la obertura es la pieza musical de inicio en una ópera. Por eso la respuesta correcta sería obertura, alternativa C. Vamos a la pregunta número 3 y dice estructura, ciencia, materia, átomo y química. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Aquí la respuesta sería, ¿qué cosa? Sería química, ¿no? La química es una ciencia que tiene como objeto de estudio a los átomos, porque a partir de los átomos se forman las estructuras, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería la E, química. Vamos a la pregunta 4 y dice, tobillo, aro, muñeca, ajorca y adorno. Ahí es lógico que la respuesta correcta sería pues ajorca, ¿no? Porque de alguna manera la ajorca es un adorno que se utiliza en la muñeca o en el tobillo y que tiene forma de aro, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta sería la alternativa D. Nos damos cuenta que en esta primera parte de los ejercicios hemos encontrado la definición que puede incluir al resto de las alternativas que vendrían a ser los conceptos que estarían dentro de esta definición, ¿correcto? Eso sería la inclusión. Ahora, vamos a la pregunta número 5. En la pregunta 5, que es una pregunta literal, es una oración como tal, le dice, indica el concepto que necesaria, o sea, concepto. Quiere decir que, de alguna manera, vamos a encontrar esta palabra que está necesariamente incluido en reloj. Reloj sería la definición, hay que buscar el concepto que necesariamente está en reloj. O sea, ¿qué quiere decir? Solamente vamos a hablar de un solo concepto. Entonces acá tenemos pues puntualidad, despertar, tiempo, minutero y correa. Ahí la respuesta correcta, ¿no es cierto? En la 5 debería ser tiempo, ¿no? Por eso utilizo un reloj, por el tiempo. Tiempo sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos a la pregunta número 6 y dice lo mismo. Concepto necesariamente incluido en automóvil. Automóvil sería la definición, pero hay que encontrar dentro de las alternativas cuál sería ese concepto que está necesariamente en la definición de automóvil. Entonces ahí tenemos ahí transporte, paseo, pasajero, peatón, y papelera. Ahí la respuesta correcta, pues en la 6, evidentemente es transporte. El automóvil es un vehículo de transporte, ¿no? Transporte es el término necesario. Hasta allí la parte de inclusión. Ahora vamos a la parte de implicancia, ¿correcto? Ahí me dice lo siguiente. Ya saben que en implicancia hay que encontrar el rasgo común, ¿no es cierto? Y dice acá lo siguiente.
Elige el rasgo común del conjunto de palabras. Tenemos la cabeza, tenemos sombrero, tenemos cabello, tenemos cabezón y tenemos mollera. Perfectamente la respuesta correcta, ¿no es cierto?, sería cabeza, ¿no? El sombrero se usa en la cabeza tengo cabello, ¿no es cierto? Por ejemplo, la exageración de cabeza, cabezón y mollera, que es la parte posterior de la cabeza. Alternativa A, ¿no es cierto? Alternativa A. Vamos a la pregunta 8. Dice la pregunta 8, hay que hallar el rasgo común. Fatiga, jadear, respiración, sollozo y ahogo. ¿Cuál es el elemento común que estaría en las demás? Sería la respuesta C, respiración, ¿no es cierto? Todo se registra en la respiración, fatiga, jadear, sollozo y ahogo, ¿no? Todo tiene que ver con la respiración, por eso la respuesta correcta sería allí la C, ¿no? Vamos también en la 9, el rasgo común, dice acá, ocesto, la cría del oso, jabato, lebrato y cervato. Todos son crías, por eso la respuesta correcta sería la B, cría, ¿no? Ocesto, cría del oso. El jabato, cría del jabalí. Lebrato, cría de la liebre. Cervato, cría del ciervo. Luego en la 10 hay que encontrar el rasgo común. Y dice acá, nata, adiposidad, vaselina, grasa y manteca. Ahí la respuesta correcta, pues, sería de alguna manera en la 10, no grasa, ¿no? Alternativa D, grasa. Muy bien, chicos. Hasta allí el nivel básico, el nivel sencillo de lo que sería inclusión e implicancia, ¿correcto?